Muy buenas noches, bienvenidos a ACME, alguien que me explique. Hoy dando cumplimiento a nuestra Semana Mundial del Espacio con una serie de charlas sobre el espacio que hemos tenido ya desde el lunes hasta el domingo. El día de hoy le corresponde a un gran amigo de la casa, se llama París Bustos Contreras. Bienvenido, París. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes, o quizás buenas noches a todos los que están acá presentes aprendiendo del espacio, así que estoy súper contento. No estoy en Chile, estoy acá en México y feliz, de verdad, feliz de verte de nuevo, Patricia, como el año pasado, donde estuvimos con muchas actividades. Y felicidades por esta semana del espacio, así que para ti también, para Cristian, que están haciendo una labor muy importante de difundir el espacio y estoy súper contento de estar con ustedes, de poder aportar un granito de arena al espacio, a la divulgación. Pues nosotros estamos más felices de tenerte aquí, París. Pues voy a comentarles quién es esta persona que está acá hablándonos hoy sobre la persona que nos va a hablar sobre el espacio. Se llama París Arnoldo Bustos Contreras. Él es el director del Observatorio Elque de Penco de Chile y es miembro fundador del grupo Godael, que también trabaja muy de la mano con el grupo Elque, con el Observatorio Elque. Actualmente París está, como él ya lo dijo, en México, en León. París, ¿me corrige si estoy bien? Estás Sí, en León, ¿cierto? estoy en el estado de Nuevo León. Estoy acá en Monterrey. De Nuevo León. Exactamente. Bien. Y, y bueno, París, desde que ha sido un niño, ha tenido un gran interés por el estudio de la astronomía, la cultura, la meteorología y la música. Eh, París ganó un premio Fondar, que es del Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, y con este premio él termina la obra de su padre. Pero entonces viene algo muy importante acá que decir sobre tu papá. ¿Nos puedes decir quién fue tu papá? Bueno, mi papá fue astrónomo, Don Arnoldo. astrofísico. Mi papá, claro, Arnoldo Busto, ahora no está, está en los cielos, los dejó el año 2000, pero dejó un legado súper importante en Chile, sobre todo en el área de divulgación y también de formar nuevos científicos para Chile. Y es un orgullo como hijo de recordarlo y siempre lo voy a recordar porque mi papá fue como que inició el patrimonio científico en Chile y ese legado que dejó hay que seguir divulgando, así que es importante eso y eso, o sea, ¿qué más te puedo decir de mi padre? Descubrió estrellas, descubrió cometas y hizo una labor muy importante en Chile y también trabajó con grandes divulgadores, trabajó incluso con Carl Sagan, estuvo con la primera mujer que fue al espacio, la Valentina Tereskova, cuando vino a Concepción, en Chile, el año 1972, así que trabajó en el Observatorio de la Silla, el Tololo, así que, bueno, podía dar una charla de mi padre, pero ese fue mi padre, así que es importante y me emociona mucho cuando lo recuerdo, está en mis pensamientos, en mi corazón y se lo quiero también compartir con ustedes. Bueno, creo que se me está yendo un poco el audio. Sí. Pero bueno, tu papá fue de gran influencia para esta pasión que te tienes por la astronomía. Bueno, París también es un gran divulgador del patrimonio de los cielos de Chile como uno de los mejores para la observación del cielo del mundo. También él tiene un observatorio móvil con el que ha podido desplazarse a todos lados, a los colegios especialmente, y ha enseñado a tener también este amor por el cielo y su exploración a todos los niños de los colegios, ¿cierto, París? Que has tenido muy buenas experiencias en este aspecto con los niños. Cuéntanos Sí, de esa experiencia que has tenido con los niños, ¿qué es lo más bonito para ti? para mí es súper importante los niños son como la esponja que absorben mucha información, mucha información. O sea, a un niño le da muy mala información, va a absorber eso. Entonces la astronomía te da esa ilusión
de irte más allá de la Tierra, de conectarte, porque la astronomía es una ciencia de filosofía. Y es importante entregarle valores científicos a los niños. De hecho, en nuestra misión como planetario móvil, un planetario móvil es un domo donde adentro proyecto las imágenes, y cuando estábamos en pandemia, viajamos por todo Chile divulgando los patrimonios del cielo. Y los niños, como les contaba, juegan un papel muy importante porque son, como les contaba, esponjitas que absorben mucha información, y hay que darle la información de la buena. Y que mejor las luces de las estrellas que están arriba, y enseñarles todos esos valores importantes, porque aprender astronomía es no solamente saber distancia, saber colores, sino también saber valores, de transmitir valores como parte importante de lo que somos, ya que somos polvo de estrella. Entonces ahí hay algo muy interesante: descúbrete a ti mismo y descubrirás el universo. O sea, esa es también una de las maneras de que los niños puedan entender el espacio, que ellos piensen como científicos. Y lo hemos realizado, aunque cuesta, porque tenemos la otra parte de la moneda, el lado oscuro, donde lamentablemente está gobernando este planeta, pero siempre el bien le va a ganar al mal, así que estamos en eso, divulgando como lo están haciendo ustedes, el cielo, y hay que siempre vencer el mal, y qué mejor vencer la oscuridad con las luces de las estrellas. Así es, qué importante es empezar este gran recorrido desde que somos niños, ¿no? Cada vez que aprendemos entre más tempranas edades, como que nos va apasionando mucho más el tema a lo largo de nuestros años. Y así es que se arman estas grandes pasiones como la que tienes ahorita. Bueno, París, hoy nos vas a hablar sobre identificación del cielo. Entonces, ¿tienes tu presentación? ¿Tienes todo listo? Sí, lo voy a compartir, a ver. Compartir pantalla. Acá. Un momentito. Ya. Me pierdo con esto, pero vamos. Compartir pantalla. No sé si está. A ver. ¿Ahora lo ven o no? ¿Lo están viendo? No, no, no. ¿Y ahora? No, aún no aparece. Wow, chuta. A ver, otra vez. No, no te Compartir. A preocupes, ver. vamos a tener un poco de... Ahí aparece. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí, Ya, excelente. ahora sí. Bueno, Ya, se ve el observatorio, ¿cierto? ¿Va a ser? voy a estar, sí, Ya, sí, se ve perfecto. Voy a excelente. estar entonces detrás de cámaras junto con Cristian. No había mencionado a Cristian. Cristian es parte de nuestro team, es la persona, la cabeza de todo esto. Él es el que está detrás de cámaras manejando todos los equipos, entonces voy a estar ahí detrás. Entonces, cualquier cosa que necesites, aquí estamos, París. Muchas Adelante, gracias. París. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido súper importante, un golpe de energía de que Patricia me llamara y me dijera: quiero que participe en esta Semana del Espacio. Yo feliz, emocionado y honrado de poder estar con usted, y de volver a reencontrarnos, Patricia, y de saber que están haciendo ciencia con Chris también, que está detrás de la pantalla. Así que mi charla va a durar más o menos una hora. Lo que yo quiero mostrar a ustedes es un poco cómo podemos nosotros orientarnos entre las estrellas, cómo poder identificar constelaciones. Para eso, obviamente, tenemos que nosotros usar algunas técnicas que no son difíciles, y que son algunos tips que les voy a mostrar a ustedes para que ustedes puedan, en una noche despejada, poder mirar las estrellas. Voy a comenzar ahora, y espero que les guste la charla. Va con harto cariño, con harto entrega y con harto amor para todos los que me están escuchando. Y desde Monterrey nos vamos al espacio. Bueno,
Lo que yo les muestro acá es el observatorio Elke, que está ubicado en Penco, en Chile, y por lo que ven ustedes acá, está la cúpula del observatorio, donde adentro hay un telescopio. Ese telescopio está adosado también a un puntero láser que va apuntando, ¿cierto?, con ese rayo verde hacia el espacio. Cuando nosotros miramos las estrellas, en una noche muy despejada, podemos ver que hay muchos puntitos luminosos, inclusive se puede ver una cinta blanquecina que cruza nuestra cabeza. Eso es la Vía Láctea. Todas las estrellas que vemos nosotros a simple vista, Júpiter, que es un planeta, la Luna, satélite natural de la Tierra, estrellas como Sirio, como Betelgeuse, o como la misma constelación de Orión, como lo vemos acá en esta imagen, forma parte a nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Qué es lo que es una galaxia? Es una agrupación de estrellas formada por unas 50.000 hasta más de 800.000 millones de estrellas. Hay diferentes tipos de galaxias lenticulares, espirales, irregulares, y nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene forma de una espiral. La palabra galaxia viene del latín, que significa leche. ¿Por qué leche? Porque la Vía Láctea se ve como una cinta blanquecina, entonces los antiguos astrónomos, los griegos, los árabes, inclusive los romanos, creían que era leche derramada por los dioses. En realidad no, la Vía Láctea no está formada de leche, porque si no estaríamos con un telescopio mirando, o a simple vista mira un yogur o un queso, esas cosas no, ¿cierto? Aunque el yogur y el queso se formó a través de una estrella. Por lo que vemos nosotros a simple vista, vemos la Vía Láctea, nuestro vecindario galáctico, que le voy a explicar más adelante, le voy a explicar un poco la estructura, la morfología, para que podamos entender muy bien cómo es nuestra galaxia. Pero yo en Penco, donde yo nací, donde yo trabajo, está ese observatorio astronómico que este año cumplimos 59 años. Mi padre fue el que fundó el observatorio y es un observatorio patrimonial muy importante para la comuna de Penco, muy importante para Chile, porque en este observatorio se han hecho descubrimientos importantes como estrellas variables, cometas y algunos estudios sobre el Sol. Si se dan cuenta en esta imagen yo la capté con una cámara reflex, le di unos tiempos de exposición y se puede ver acá perfectamente la constelación de Orión, que en el hemisferio norte se ve al revés. Y acá tenemos las tres Marías, Alnitak, Alnilam y Mintaka. Acá tenemos la espada de Orión, donde está la nebulosa de Orión, que es una zona donde se forman las estrellas. Acá tenemos a Betelgeuse, Rigel, y esta constelación es Orión, el cazador. Aunque también en algunos, cuando yo doy charla, le explico de Orión, también Orión se le puede llamar como el carrito de supermercado. O sea, ¿a qué voy yo? Que cuando nosotros miramos estrellas y juntamos las estrellas y usamos la imaginación, podemos formar figuras en el espacio. Entonces las constelaciones son agrupaciones de estrellas que a través de la imaginación se pueden formar figuras, ¿cierto?, en el cielo. Y los antiguos astrónomos, como le comentaba, los árabes, los griegos y los romanos, fueron los primeros en ponerle los nombres a las constelaciones. Y yo también le voy a explicar eso más adelante. Y este es el observatorio astronómico Elke, ubicado en Penco. Bueno, el observatorio Elke nació el año 1962, parte importante del patrimonio histórico de Penco y de Chile. Vamos con esta imagen. No. Uy. Ahí está. Está mi padre acá con uno de los telescopios, algún científico acá. Acá tenemos algunos estudiantes, año 78. El observatorio Elke es uno de los observatorios más antiguos del mundo. O sea, o sea, uno de los observatorios más australes, del mundo, que está más alejado al hemisferio sur. Y bueno, como yo hablé un poquito del pasado del observatorio Elke, también les quiero mostrar de que en Chile, en el hemisferio sur, entre la región de Atacama y la región de Coquimbo, hay cielos muy, muy despejados para mirar el universo. Hay más de 300 noches despejadas al año. Eso significa que a mayor tiempo de noche despejada al año,
los astrónomos pueden hacer mucho mejor su trabajo y pueden recolectar los fotones de las estrellas. Cuando hablamos de eso, les quiero explicar de que cuando nosotros miramos el cielo, lo que estamos mirando es el pasado de él, porque la distancia es muy grande, entonces la luz se demora en llegar a nosotros. Y nosotros, y los astrónomos, tanto los profesionales como los aficionados, o apasionados como también se le puede decir, usan instrumentos para recolectar los fotones de las estrellas. La pregunta cuando uno mira al cielo y se dice, ¿cuántas estrellas hay en el universo? Y bueno, ahí está la respuesta es como granito de arena de mar en todas las playas del mundo. Imagínense, como granito de arena de mar en todas las playas del mundo. O sea, cada granito de arena que hay en la playa, en un río o en el patio, por ejemplo, cada granito de arena es una estrella que brilla en el cielo. Por lo tanto, hay millones y millones de estrellas. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, cuando miramos el cielo, vemos una parte nomás de las estrellas. Vemos una parte nomás del universo. Y también vemos el pasado. Todo es pasado. La luz de la luna, cuando vemos la luz de la luna, o la luna la vemos, ¿cierto?, la noche, la luz se demoró 1,2 segundos en llegar a nosotros. Pero la luz de la luna refleja la luz del sol. Y el sol se demora 8 minutos en llegar a la Tierra. La estrella Sol, nuestro astro rey, es el astro más cercano a la Tierra. Después viene Alfa Centauro, Próxima Centauri, que están a 3,7 años luz, y así vamos observando el cielo. Vamos, hasta llegar, no sé, por ejemplo, galaxias que están a 13.700 millones de años luz. O sea, esa luz se demoró 13.700 millones de años en llegar a nosotros. O sea, miremos el cielo y lo único que vamos a encontrar es que es el pasado, ¿ya? Que las estrellas son esferas de gas caliente que emiten luz propia, que se demoran en llegar a nosotros, que hay diferentes tipos de colores y que todas las estrellas que vemos a simple vista pertenecen a la Vía Láctea. Aunque hay algunos objetos astronómicos que no pertenecen a la Vía Láctea, como las nubes de Magallanes, que son galaxias satélites de la Vía Láctea, o la misma galaxia Andrómeda, que también se ve a simple vista, que tiene una magnitud de 4 y que se encuentra en la constelación de Andrómeda, y que yo tuve la oportunidad de observarlo en otro día cuando fuimos a acampar con unos amigos de acá. Fuimos a una actividad y claro, se veía la galaxia Andrómeda, que se ve muy bien en el hemisferio norte que el hemisferio sur. O sea, ¿a qué yo me refiero? Me refiero a que cuando nosotros miramos el cielo, no vemos todo. Cuando se crearon las constelaciones se crearon para formar algo, para agrupar algo. La Unión Internacional de Astronomía en el año 1930 pudo determinar que arbitrariamente hay 88 constelaciones, incluyendo los 12 signos del zodiaco. Hay 88 constelaciones. Yo, cuando estaba en Concepción, en Chile, yo veía como 70 constelaciones. No puedo ver las 88. Por ejemplo, en el hemisferio norte, por ejemplo, yo estoy acá en Monterrey, yo no puedo ver la Cruz del Sur o objetos astronómicos que están muy al sur porque estoy en el hemisferio norte. Si yo estoy en Concepción, al hemisferio sur, nos ven constelaciones emblemáticas que, por ejemplo, la Osa Mayor y Osa Menor, esas son constelaciones del hemisferio norte, entonces no vemos todo el cielo. Y aparte que también el cielo, no podemos ver todo el cielo en una noche porque los cielos se ven por temporada. Es porque como la Tierra va girando en torno al Sol, va proyectando diferentes partes de lo que proyecta el cielo en nuestro planeta. Ya es súper importante eso. Es súper importante. Lo que vemos en la noche son los objetos astronómicos. ¿Y qué es lo que son los objetos astronómicos? O los objetos celestes también, como se le llaman. Son los objetos que se pueden ver en el cielo a simple vista o también con la ayuda de un telescopio. Y ellos son
estrellas, planetas, la luna, el sol, cometas, asteroides, galaxias, cúmulos abiertos, cúmulos globulares, todo eso son los que, y eso están catalogados. Los objetos astronómicos están catalogados. Hay varios catálogos que no voy a entrar en detalle porque tengo solamente una hora, es para un curso de eso, pero la idea es que lo que yo quiero entregar este mensaje es un mensaje que ustedes puedan salir de sus casas, puedan mirar el cielo, puede ser acompañado con su novia, su polola, como es en Chile, con un amigo, una amiga, y puedan poner nuestros ojos al espacio, tener esa conexión, porque cuando uno mira al cielo es un acto de conexión, es un acto de aprendizaje. Por eso es importante cuando uno aprende algo, uno se conecta. Nosotros tenemos que estar conectados con el universo para poder saber cuáles son las frecuencias que emiten los astros, los espectros y los colores. Eso es súper importante. En Chile están los mejores observatorios, y de hecho esta imagen que ven ustedes acá, en este PowerPoint, o en este PDF, que el PowerPoint transforma a PDF, está el observatorio Paranal. Es uno de los observatorios más modernos del mundo y se encuentra en la región de Antofagasta, en Chile, a unos 15 kilómetros hacia el mar, del mar hacia la cordillera de la costa. Y acá tenemos estas cúpulas que son edificios donde en su interior se encuentra un telescopio. ¿De cuánto es el diámetro del telescopio? 8,2 metros. En astronomía, lo que se requiere, su objetivo es captar muchos fotones, mucha luz. Entonces, a medida que el diámetro del espejo sea más grande, más luz va a captar. Ese es el contexto de la óptica astronómica. Mientras mayor es el lente o mayor el espejo del telescopio, hay mayor luz que captan. Imagínense un espejo de 8,2 metros de diámetro. Adentro, con esos telescopios que hay en Chile, en el Paraná, que son 4, más unos cuantos más auxiliares, inclusive se puede ver un astronauta caminando en la Luna. Pero obviamente que esos telescopios no están hechos para ver astronautas caminando en la Luna. Estos telescopios están hechos para ver objetos que están muy distantes, pero demasiado distantes, a miles de millones de años luz de distancia, y que son verdaderas cámaras fotográficas donde registran la información de las estrellas. Pero más que una información, registra franja de luz, registran espectros. ¿Y qué es lo que son los espectros? Es cuando una luz se descompone y salen algunos elementos físicos y químicos muy importantes, que son los elementos químicos de las líneas negras de emisión de una estrella. O sea, cuando hablamos de un espectro estelar, un espectro de absorción es como ver un código de barra de un producto. ¿Se dan cuenta de que los códigos de barra vienen con varias líneas negras? En una estrella, cuando se descompone en un espectroscopio, salen también líneas negras, que cada línea negra es un elemento químico que hay dentro de una estrella. La química de las estrellas es fundamental para saber de qué está compuesto el universo. Y por las investigaciones que han habido desde hace muchos años, nos estamos dando cuenta, y se han dado cuenta los astrofísicos, de que el 90% del universo observable, el universo atómico, está formado por hidrógeno, el 8% de helio, y los demás son los elementos químicos que nacen dentro de las estrellas, que son los elementos químicos que también lo podemos ver en la tabla periódica. Y todo eso nace gracias a la explosión de estrellas como supernova. Y nosotros, que estamos formados de calcio en nuestros huesos, de hidrógeno, de hierro en nuestra sangre, se formó gracias a una estrella. Por lo tanto, nosotros somos polvo de estrella, somos parte de una estrella. Entonces, cuando te digan un piropo, que te digan tú eres como una estrella, es porque es verdad. O sea, no es que sea una poesía o que te están engrupiendo, o sea, es verdad, tú eres parte de una estrella. Todos somos parte de una estrella, todos nacimos a través del polvo interestelar, donde también nacen las estrellas. Así que es fundamental conocer muy bien los patrones de luz, patrones de energía electromagnética que emiten las estrellas.
Y no solamente lo podemos observar a través de un telescopio grande como Paranal o otros observatorios que hay en Chile y en el mundo. También hay instrumentos como radiotelescopio que también se pueden ver el universo más frío, el universo donde nacen las estrellas en otras frecuencias. Entonces, va a depender también de la frecuencia que emite un cuerpo celeste para saber cuál es su física y así saber más o menos su evolución hacia dónde uno va. Así que eso es súper importante. Y para observar el cielo necesitamos noches despejadas. A veces nos tocan noches muy nubladas, sobre todo cuando hay fenómenos interesantes o eclipses, siempre se nublan. Me tocó el 14 de diciembre de 2020, se nubló, llovió, después el eclipse lunar también, entonces las nubes juegan un papel muy antagónico para el astrónomo o para la persona que quiere observar el cielo. Vamos con esto. Bueno, acá está el observatorio La Silla, en el norte de Chile. Se dan cuenta que no hay ni vegetales, ni pasto, ni nada, ni árboles, es porque el cielo allá, o sea, llueve muy poco, o sea, estamos hablando de 300 noches despejadas al año. Este observatorio también está en la zona norte de de mi país, Chile. Y bueno, acá está el telescopio, con una tecnología increíble, automatizado en un 100%, donde acá está el operador del telescopio y le está haciendo las calibraciones para que el telescopio se mueva. El astrónomo ya no es necesario que el astrónomo vaya por ejemplo, un alemán vaya a Chile a observar directamente, ahora todo a través del computador, como lo estoy haciendo yo con ustedes, en diferentes partes, hacia diferentes partes de donde lo están viendo, y que le mando un saludo, un abrazo gigante a todos ustedes. Y bueno, como le contaba, la astronomía es una onda de radio, donde vemos el universo oscuro, el universo frío, el universo de ondas de radio, que es súper fundamental también conocer esa frecuencia, porque hay objetos astronómicos que emiten frecuencia totalmente diferente a la frecuencia óptica. También hay frecuencias de radio, está la microondas, o también está la astronomía de las alta energía, donde ya podemos completar ese puzzle de cómo se comportan las estrellas, porque la estrella no se comporta en una sola frecuencia, se comporta diferente dependiendo de la frecuencia o de la evolución o el tipo de estrellas que hay en el cielo. Por ejemplo, un agujero negro puede emitir una frecuencia de alta energía y eso lo tiene que detectar un instrumento que detecta esa frecuencia. Este es el radiotelescopio ALMA, que está ubicado en la región de Antofagasta. Son más de 70 antenas donde se observa el universo de otras frecuencias que son las ondas de radio. Y acá tenemos las nubes de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes, que son galaxias satélites a la Vía Láctea. Esas están más o menos entre unos 160 a 170 mil años luz de distancia. El universo es súper grande, demasiado grande. Bueno, ahí está la Vía Láctea, nuestra galaxia, y la que yo también quiero mencionar es que es súper importante eso. Nosotros tenemos la suerte en Chile, y ahora me estoy dando cuenta por qué, porque la Vía Láctea en el centro galáctico, en sus brazos, se ve mucho mejor en el hemisferio sur. Acá tenemos una imagen que yo capté hace mucho tiempo en San Pedro de Atacama, donde se ve muy bien la Vía Láctea, y con una cámara reflex pude sacar esa imagen. Entonces, como le comentaba al comienzo, Camino de Leche y Galaxia Espiral puede tener unos 200.000 millones de estrellas, entre ellos el Sol. El Sol es una estrella más de las 200.000 millones de estrellas que tiene la Vía Láctea. Somos una partícula muy pequeña. El Sol es una enana amarilla. El Sol, si lo comparamos con el ser humano, el Sol es un rubio de 40 años. O sea, yo le voy a explicar después por los que las estrellas se catalogan o se clasifican por el color o por la clase espectral, y es fundamental eso, que nosotros podamos aprender los colores de las estrellas, porque con los colores de las estrellas podemos saber si son estrellas muy frías, son estrellas muy calientes, son estrellas muy viejas o son estrellas muy jóvenes. Con solo conocer el color de la estrella, y eso lo podemos experimentar en una noche despejada. Pero quiero explicar un poquito de la Vía Láctea. Esta es una composición artística, no es una galaxia como tal. Es muy difícil y prácticamente no es que sea imposible, pero muy difícil fotografiar la Vía Láctea completamente, porque nosotros estamos dentro de la galaxia.
El sistema solar está ubicado en un brazo de la galaxia. Estaríamos ubicados nosotros en este punto donde está acá, estaría la Vía Láctea, perdón, está el sistema solar. Nosotros estamos fuera de la galaxia prácticamente. Al estar fuera de la galaxia podemos ver prácticamente la Vía Láctea en un 60-70%. Y al estar acá podemos ver el núcleo de la galaxia como esta. Si yo estoy acá, puedo ver esto. ¿Ya? Entonces, gracias al estar ubicado en uno de los brazos de la galaxia, la parte prácticamente afuera, podemos ver una parte muy importante de la Vía Láctea. Así que, pero también necesitamos conocer otras galaxias que son también espirales para poder un poco completar ese puzzle y saber realmente cómo es nuestra Vía Láctea. Hay muchas galaxias espirales y la Vía Láctea es una de las tantas que hay en todo el universo, junto también con Andrómeda, que también es una galaxia espiral, pero un poquito más grande que la Vía Láctea. Y bueno, aquí tenemos, como les comentaba a ustedes, los colores de las estrellas. Acá, cuando vemos estrellas blancas, si ustedes ven estrellas blancas en el cielo, se van a dar cuenta que son estrellas muy jóvenes y muy calientes. Como las azules también son jóvenes y con mucha temperatura. Pero las estrellas rojas son estrellas muy viejas y muy frías. Entonces uno dice, chuta, si yo veo una estrella roja, estamos viendo una estrella que está en su última etapa de evolución. Si veo una estrella azul o blanca, esta estrella está en su etapa más temprana y son más calientes, con más temperatura que una estrella roja. Entonces se dan cuenta con los colores de la estrella, inclusive yo puedo hacer un diagrama de evolución de esa estrella para saber cómo se comporta, cómo llegan al final, que el diagrama de HR, ¿cierto? Que es un diagrama donde tú puedes saber cómo evolucionan las estrellas. Pero yo les digo algo, el 90% de la evolución de una estrella está basado en su secuencia principal, donde el 90% solamente la estrella consume en su interior hidrógeno en helio, hasta cuando se acaba el combustible y se forman otros procesos fisioquímicos donde una estrella puede morir como una supernova, como una enana blanca o como un agujero negro. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de la masa de una estrella. Mientras más masiva nace una estrella, menor tiempo viven y pueden morir como una supernova o un agujero negro. De hecho, un agujero negro era una estrella antiguamente que en vez de explotar hacia afuera, implotó hacia adentro provocando un campo gravitacional muy grande donde la luz escapa de ella y entonces todos nos metemos adentro por la fuerza de gravedad y son objetos oscuros que en realidad los agujeros negros no son tan oscuros que digamos, emiten cierto grado de radiación, pero la palabra agujero negro físicamente no es correcto, pero popularmente es más entendible para poder entender esos objetos que prácticamente no emiten luz visible, por eso son oscuros, pero puede emitir otra frecuencia como frecuencia de las altas energías. Entonces, el color de la estrella me indica la edad, o sea, si son viejas o son jóvenes, o si son muy calientes o son muy frías. Por ejemplo, el Sol es una estrella amarilla que está en su etapa, es como le contaba a ustedes, un rubio de 40 años. Está en su mejor etapa. Aquí nace la estrella en las nebulosas. Yo quiero hacer un pequeño breve paso por esto para después explicar un poco las técnicas de observación. Hay una nebulosa que son restos de la explosión de la estrella y en esta zona oscura que ven acá, que es polvo condensado, que es una región de H1, un gas neutro, ahí nace la estrella por condensación de material. Ahí la estrella, el polvo se condensa, se forma a temperatura muy alta, se genera un equilibrio hidrostático y ahí nace una estrella. ¿Cuánto se demora una estrella en nacer? 300 millones de años aproximadamente. También las estrellas no están solas, nadie está solo en este universo, o sea que uno diga, ay, me siento solo y todo el cuento, es mentira, tienen todas las posibilidades de estar con personas, de estar con gente que los rodea. En una estrella pasa lo mismo. Las estrellas están asociadas unas con otras, así que nadie está solo en este universo. Así que para que alguien de ahí ustedes se sienten solos, siempre va a haber alguien que te va a orbitar. Te lo digo como experiencia. Ya, sigamos. Bueno, aquí tenemos un cúmulo abierto, el cúmulo de la constelación que se llama el cofre de joyas. Se dan cuenta que hay colores, estrellas viejas, estrellas blancas, estrellas azules, así que
Es importante saber el color de la estrella y lo pueden ver, lo pueden notar y lo pueden experimentar en una noche muy, muy despejada. Bueno, este es un agujero negro. Este es un cúmulo globular. Esta imagen fue la primera fotografía de un agujero negro. Bueno, son varias información que juntaron la imagen de varios investigadores, de varios observatorios radiotelescópicos de todo el mundo, y se pudo completar esa imagen de la rosquilla, ¿cierto? La rosquilla de Homero, donde está el horizonte de suceso del proyecto para fotografiar por primera vez cómo es un agujero negro. Así que los agujeros negros no son tan negros, emiten algo de radiación. El sistema solar, el Sol, aquí está la Luna es un cuerpo muy, muy importante. De hecho, ya la otra semana vamos con una fase de Luna cuarto creciente para que la puedan fotografiar desde un telescopio, verla a simple vista. Y bueno, esto es súper importante. ¿Cómo puedo ver estas cosas? ¿Cómo puedo yo conectarme con el espacio? Y acá tenemos una persona que está acá, que puede ser el observador, puede ser cualquier persona que está en una noche despejada. Entonces dice lo siguiente: hagamos la prueba en un lugar amplio, sin cerros altos ni tantos árboles, y parece el cielo como una especie de esfera, ¿cierto? Y claro, eso es. Nosotros estamos dentro de una esfera imaginaria, que es la esfera del cielo, donde se proyectan las estrellas. Y el observador, o sea, tú o yo, estamos en el medio de esa esfera. Somos nosotros los observadores que estamos mirando el pasado de las estrellas. El observador. El observador puede usar sus ojos, abrir sus sentidos, y estamos obviamente con un telescopio. Cuando uno observa, es un acto de conexión, es un acto donde tu sentido y tu mente está recibiendo información para procesarla. No es lo mismo observar que mirar. Cuando tú te conectas, estás observando. Cuando tú estás como mirando, como un poco para no perder el sistema de referencia, obviamente estás mirando, no te estás conectando porque no hay ningún aprendizaje significativo. Así que lo observado. Entonces, en una noche muy despejada, ojalá sin árboles, sin esos edificios, tú puedes ver más el cielo y poder darte cuenta que estás dentro de una esfera donde se proyectan las estrellas. Y acá está, pues miren, ahí está el observador. Entonces, les recomiendo una cosa: para los que quieran observar el cielo, primero tienen que saber dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este y dónde está el oeste. Y eso primero hay que calibrar. Yo les recomiendo a ustedes que hagan esa calibración, porque las estrellas tienen que pasar por diferentes... Las estrellas aparecen por el este, sube, tiene una máxima altura y después se esconden por el horizonte, por el oeste. Por lo tanto, uno tiene que calibrar. Así que cuando quieren observar, con un palito, ¿cierto? O con una tiza, no sé, van marcando, ¿cierto? Y van calibrando dónde está el norte, sur, este, oeste. Para las personas que viven en el hemisferio norte, saber dónde está el norte es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en el hemisferio norte hay una estrella que siempre se ve, que es la estrella alfa de la Osa Menor, la polar. Y con eso nosotros lo orientamos. Entonces, usando para las personas que viven en el hemisferio norte, por ejemplo, que viven en México, en Estados Unidos, en Cuba, en esos lugares, o también en Europa, ¿cierto? En Grecia, no sé, en Italia, no sé, Rusia. La estrella de referencia para saber dónde está el norte en una noche despejada es la estrella polar, la estrella más brillante de la Osa Menor. Para nosotros, bien, a mis amigos que están en el hemisferio sur, todavía no me acostumbro a estar acá en el hemisferio norte, no siempre, pero para el hemisferio sur tenemos algunas constelaciones como la Cruz del Sur, Alfa Centauro, Achernar, donde uno tiene que calibrar para saber dónde está el sur. Pero como estamos en el norte, tenemos una estrella súper simple, que es visible a simple vista, que es la Osa Menor. Y bueno, acá tenemos algunas cosas importantes. Acá está el observador, la estrella sube, la esfera celeste tiene una altura. Cuando una estrella está arriba de tu cabeza se llama cenit, y va bajando, ¿cierto? Y se va moviendo las estrellas porque la Tierra se está moviendo. Somos nosotros, nuestro planeta Tierra, que se gira cada 24 horas.
O sea, es un movimiento aparente, así que cuando veamos el cielo moverse es porque nosotros lo estamos moviendo a la Tierra, entonces el cielo se va moviendo y siempre se va a mover, entonces las estrellas no están quietas en el cielo, entonces se van moviendo en esa esfera, ¿cierto?, que se llama, valga la redundancia, esfera del cielo. ¿Ya? Norte, este, sur, oeste, tiene sus coordenadas, que es una coordenada simutual, y tenemos la altura, ¿cierto?, que va de los 0 a los 90 grados y los 90 a los 0 grados. ¿Ya? Y uno también, ustedes pueden saber a qué altura está una estrella usando sus manos. El puño marca 10 grados, mano extendida 20 grados. Entonces con eso uno va midiendo los ángulos o las distancias angulares en la esfera del cielo, porque la esfera tiene, ¿cierto?, son 180 grados, ¿cierto?, que mide una semiesfera. Entonces cada 15 grados que se mueve una estrella equivale a una hora. O sea, en una hora que se mueve una estrella ya ha avanzado en la esfera del cielo 15 grados. Acá tenemos algunos telescopios. Mira, aquí están las manitos que decía yo. Mano extendida, 20 grados, puño, 10 grados, y podemos saber las distancias angulares. Por ejemplo, la distancia angular de la constelación de Escorpión, que tiene un diámetro angular de 30 grados. Así que juguemos con las manitos y vamos a poder saber la distancia angular de las estrellas. La Luna tiene 0,5 grados, o sea, es como un dedito. La Cruz del Sur acá, que tiene su distancia. Fíjense que en una constelación, cuando vemos una constelación, no es que las estrellas están todas juntas, están en diferentes distancias. 87 años luz, 320 años luz, 300... Porque en realidad son figuras imaginarias, no están las estrellas asociadas unas con otras. Es una perspectiva de imaginación que tenemos nosotros para darle un sentido de lo que es una constelación. Y bueno, otra cosa importante cuando queremos observar el cielo, que ya conocimos algunas técnicas, es que el cielo va a depender también de los factores atmosféricos, que es el SIN, que es la turbulencia atmosférica. Una estrella muy turbulenta es muy difícil de observar porque se mueve mucho, sobre todo si queremos observarlo con un telescopio, queremos hacer una foto. Por lo general, una estrella es turbulenta de los 30 grados hacia abajo. No es bueno observar una estrella inferior a los 30 grados de altura. Ojalá que sea superior a los 30 grados, porque obviamente va a haber menos turbulencia atmosférica. Generalmente la turbulencia atmosférica se genera a baja altura. Cuando ustedes ven estrellas como cambiando de color, no es una causa física de la estrella, sino son la placa laminal de aire caliente que hace que se distorsione la estrella y empieza a bailar. Mientras más, acá hay una escala que se llama la escala de Pickering del SIN, y se habla muy bien, se dice que una estrella muy pobre, muy turbulenta, tiene un 1, y así. Y el mejor cielo es el 10, aunque es muy complicado el 10 perfecto, pero por lo general un cielo bueno va de un 8 a un 7, a un 9. Eso va a depender también de la estabilidad atmosférica y de donde nosotros vamos a observar. Por lo general en las montañas a una altura más o menos superior a los 2000 metros sobre el nivel del mar, el cielo es mucho mejor que a baja altura porque estamos más cerca de la humedad, o observar el cielo en un río o en el mar no es bueno porque eso también genera turbulencia atmosférica y eso también se complica en la observación astronómica. Así que es súper importante eso. Superior a los 30 grados, por ejemplo, acá tenemos, superior a los 30 grados de altura, es mejor observar el cielo. No observen nunca estrellas que están a muy baja altura, porque siempre van a encontrar turbulencia de aire caliente. Bueno, así uno ve el cielo, ¿cierto? Cuando nosotros queremos ver el cielo ecuatorial, con una cámara reflex podemos ver los trazos de estrellas, o acá tenemos la estrella polar, pero sacado en mucho tiempo de exposición. Estoy un poquito avanzando. Entonces, es importante eso. La estrella también tiene sus coordenadas también. Esas coordenadas va relacionado
a dónde uno va apuntando, y que tampoco voy a entrar en este capítulo, en esta charla, porque es un poquito complejo, pero yo lo quería un poco motivar a ustedes a que se sientan parte de observar el cielo. Ya con el hecho de observar el cielo y saber algunas técnicas, por ejemplo, de saber la altura de una estrella o de saber la posición, dónde está el norte o el sur, yo creo que eso ya es algo importante para que poder nosotros calibrarnos en el cielo. Las constelaciones es súper importante. Entonces, traten de usar aplicaciones digitales como el Stellarium, que es un programa muy interesante que te muestra muy bien el cielo en cualquier parte donde estás ubicado. Y puedes notar las constelaciones, que son las figuras imaginarias, ¿cierto? Yo les explico un poco que no están relacionadas físicamente. El cielo, ¿cierto? Con sus famosas coordenadas. Acá están todas las constelaciones del cielo y las 12 signos del zodiaco. Cada uno de ustedes, dependiendo de la fecha de nacimiento, van a tener su constelación zodiacal. ¿Ya? Y las constelaciones zodiacales por donde pasa la eclíptica, que es una línea, ¿cierto?, que relaciona con el plano, ¿cierto?, de la Tierra, ¿cierto?, es un plano, ¿cierto?, que va a los 23 con 27 minutos, donde por ahí pasan, ¿cierto?, los planetas, el Sol, ¿cierto?, porque están prácticamente en el mismo plano. Entonces por ahí pasan por los 12 signos del zodiaco, en la eclíptica. Bueno, es un poco lo que yo quería mostrarle a ustedes. No me quiero alargar, yo solamente quiero ser un ente motivador, un ente también de poder, ¿cierto?, aportar, ¿cierto?, divulgar la astronomía, y creo que me siento súper contento de poder compartir esto con ustedes. Si usted tiene un telescopio, por ejemplo, ecuatorial acá, es súper importante que esta montura se vaya directamente al polo norte si tú estás en el norte, o al polo sur celeste si estás tú en el sur. Quizás más adelante podremos hablar de telescopio, que es otro tema, pero mi mensaje es que aprendamos a observar las estrellas, disfrutemos de esta pasión, de esta ciencia que es muy hermosa. Yo creo que la astronomía es una ciencia muy apasionante, y gracias por escucharme. Estoy súper contento de estar con ustedes, y espero que les haya servido un poco y hayan aprendido un poco sobre el universo. Muchas gracias, y estaríamos pronto ya. Espero que pronto nos podamos ver junto con todos ustedes. Muchas gracias. ¿Sí? Qué interesante, Paris. De verdad que todo lo que tenga que ver con el espacio es asombroso. Sí. Lo que tú dices es bastante complejo. Yo creo que conociéndote te podrías extender toda la noche hablando de multitud de temas relacionados con las constelaciones y con el espacio y con todo esto. Bueno, tenemos algunas preguntas. La primera, Cristian, dice Alberto, ¿es conveniente aclarar que la observación de variables es una labor de conjunto? ¿Por qué? Entonces, la pregunta la formula Alberto Ciacia, desde Rosario. Es miembro del team de ACME también. Bueno, Alberto, claro que es un conjunto, porque lo que pasa es que una estrella hay que observarla siempre, y es necesario interpolar información, en el sentido de que es recolectar varias información de diferentes partes para hacer esa famosa curva de luz. Entonces es un trabajo en conjunto, es un trabajo de la cual los datos se resuelven, se hacen su reducción de datos para hacer esa famosa curva de luz. Es un trabajo en conjunto de muchos astrónomos, y de hecho las estrellas variables por lo general son los que han aportado mucho a la física de una estrella. En las estrellas variables son los aficionados, en la cual con sus reportes han hecho contribuciones súper importantes sobre la física de una estrella. Por ejemplo, una estrella cefeida, que son las famosas cándelas para medir distancia en el universo. La mayoría de los casos son por los aficionados a la astronomía, porque
Un astrónomo profesional está metido en otro cuento, en un tema más concreto, porque para determinar una estrella variable se necesitan muchos observadores y mucho tiempo para hacer esas calibraciones. Y un astrónomo profesional, por los tiempos de observación, le cuesta un poco. Eso sí, el astrónomo profesional recibe la información, los datos de los que han hecho observaciones de estrellas variables. Eso va a depender también de los periodos orbitales, por ejemplo, o periodos de curva de luz que pueden ser de 500 días, 2 años, 3 años, o hay estrellas variables que con su periodo pueden ser de 4 horas, 5 horas, sobre todo la estrella sistemas binarios o variables cataclímicas, que sus periodos orbitales, como son sistemas binarios, son de menos de 4 horas hasta de días, pero así son las frecuencias. Eso va a depender también de qué tipo de estrella variable estamos observando. Así que es un sistema en conjunto. Bien, siguiente pregunta, Cris. Bueno, me causa curiosidad, ¿qué son los cúmulos globulares? ¿Cómo detectar una estrella variable? Buena pregunta. Bueno, los cúmulos globulares son aglomeraciones de estrellas que tienen forma de un globo y son estrellas muy viejas, donde por lo general hay una estrellita por ahí cefeida o variable, sobre todo variables tipo RR Lyrae, que son ideales para la determinación de distancia. Los cúmulos globulares están por lo general fuera de la galaxia. Uno de ellos es el M47, el Tucán, el M3, el Hércules o la Omega Centauri. Esos cúmulos son los cúmulos más globulares más importantes, que hay muchos más en los cuales se pueden observar y se ven como una especie de esfera o de globo visto por un telescopio. Son muy interesantes y son estrellas muy, muy viejas, y se dicen que los cúmulos globulares son los objetos astronómicos más viejos que están situados en una galaxia. Y por eso son importantes estudiarlo, porque si estudiamos un cúmulo globular, podemos saber un poco la edad misma de la Vía Láctea o de galaxias que están ubicadas en el universo. Y la otra pregunta es cómo detectar una estrella variable. Es para una charla. Es para una charla. Pero las estrellas variables se detectan midiendo la luz de la estrella por un tiempo X. Vamos formando las famosas curvas de luz. Y se pueden observar visualmente, pero la mayoría de los casos son a través del sistema fotométrico. Una cámara CCD al telescopio, recolectar los datos, reducción de datos, fotometría diferencial, aire, todos esos programas, y con eso tú determinas, ¿cierto? Y va determinando cómo se va moviendo la estrella, todo a través computacionalmente. Aunque al comienzo las estrellas variables fueron observadas usando el puro ojo y comparando la magnitud de cada estrella en diferentes periodos. Eso. Entiendo. Bueno, acá viene una pregunta bastante larga, pero muy interesante. La hace Juan Carlos Regueiro, de Argentina. Bueno, creo que tengo que decirte primero todo lo que dice acá. Dice, sobre la formación estelar. Si para que surja una protoestrella se necesita un equilibrio muy justo entre opacidad y temperatura, y en caso de que se tenga más masa de jeans, se particiona la nebulosa creadora. ¿Por qué entonces hay tanta diferencia de tamaños entre estrellas? Buena pregunta, me dejaste un poquito jaque mate. Los procesos moleculares sobre formación de estrellas va relacionado también con la masa que tiene el polvo interestelar para que genere una estrella. Hay como un modelo a seguir para que esa estrella pueda crecer y pueda formarse como estrella, porque si hay mucha masa, a lo mejor la estrella no se forma, pero tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio está basado en un modelo, en la cual todavía no lo tengo, en la cual la estrella va evolucionando. O sea, no siempre una estrella va a evolucionar, no siempre un material interestelar como polvo interestelar, como una región de H1, va a formar una estrella. Tiene que ver ese equilibrio termodinámico para que nazca la estrella. Y hay modelos para eso, y a veces uno no se explica por qué nació esta estrella,
¿Por qué no nació esa estrella si había mucho polvo interestelar? Porque hay equilibrio hidrostático dando vuelta y eso hay una estadística relacionada con eso, sobre todo cuando analizamos el polvo interestelar en los glóbulos de Bok. De hecho, yo hice un estudio hace mucho tiempo sobre los glóbulos de Bok, donde hay glóbulos de Bok que lamentablemente no se formaron estrellas. ¿Qué es lo que son los glóbulos de Bok? Son polvo interestelar muy condensado. Entonces hay un modelo ahí, un modelo hidrostático, un modelo kinemático entre el polvo para formar la estrella, porque cuando una estrella nace dentro del polvo interestelar, tiene que haber un movimiento angular preciso para que se genere ese equilibrio termodinámico. Hay polvo, hay glóbulos de Bok que en realidad son muy grandes y a lo mejor se fragmentan y colapsan y no forman la estrella. Eso es una pregunta muy difícil para responder y eso va a depender también de la masa que tenga el polvo para que se forme la estrella. Así que no sé cómo explicarte bien, pero es un poco el camino, cómo va la evolución de la estrella en el caso de las protoestrellas, porque la mayoría de las protoestrellas que se le ve también como un disco de acreción, y ese disco de acreción, como una especie de anillo protoplanetario, es muy probable que ahí también se formen planetas. Entonces, cuando nace una estrella, o lo analizamos en el infrarrojo próximo, o lo analizamos en regiones submilimétricas, tenemos que saber muy bien si esa estrella que nació va a formar también planetas. Y la mayoría de las estrellas que vemos en el cielo, en un 80%, deberían tener planetas por esa formación interestelar de acreción en el polvo interestelar. Eso. Bueno, hay una situación que en lo personal, pues, y yo sé que no es solamente mi preocupación, sino en general la de todos los astrónomos y las personas que se dedican a observar los cielos. Y una de ellas es la polución lumínica. Hay mucha gente que nunca ha visto ni siquiera cómo es la galaxia, cómo es o sea, cómo observar un cielo totalmente estrellado. Entonces, ¿tú nos puedes hablar algo sobre eso? ¿Qué políticas hay con respecto a la polución lumínica? Y de pronto, si nos puedes darnos tips de qué observación podemos tener o tus mejores consejos para observar el cielo. Claro, lamentablemente estamos rodeados por nuestro planeta Tierra está contaminado en todos los aspectos. Y sobre todo para nosotros que somos amantes de la astronomía, es la polución lumínica que nos está afectando de una manera increíble. O sea, estamos llenos de luz parásita que no tenemos noche oscura. Ese es el tema, no tenemos noche oscura. Es un tema ya político. Por ejemplo, en Chile, desde el año, bueno, cuando se empezaron a instalar los observatorios en Chile, en los años 80, muchos astrónomos o directores de observatorios grandes como Tololo, La Silla, Las Campanas, que son los observatorios más importantes que había en ese entonces, ahora hay mucho más, se quejaron porque la luz de las ciudades se iban directamente al espejo del telescopio o contaminaba el espectro de una imagen. Entonces, lucharon muchos años con conversaciones con la política, hasta que el año 1999 se tuvieron que cambiar la iluminaria. Una iluminaria un poquito más cálida, ¿cierto? Que no afecte a la observación del cielo. Y ahí empezaron a cuidar el cielo, pero en ciertas partes no hay una política global para cambiar la luminaria. Bueno, un ejemplo, y lo felicito, por ejemplo, México, en el año, este año, claro, se promulgó la ley de los cielos oscuros en México. O sea, todo México se va a cambiar la luminaria, pero tienen un plazo de 10 años porque tienen que cambiar el luminario, porque ahora están en luminaria LED, hay que cambiar la otra frecuencia para que no contamine el cielo. Así que es un tema importante,
porque no solamente la polución lumínica afecta al cielo, sino también es un tema de ahorro de energía, es un tema de ecología, es un tema también de salud. Yo le recomiendo a todas las personas que quieren mirar al cielo, vayan a un lugar oscuro, obviamente un lugar oscuro que sean seguros, porque siempre va a haber una persona que va a hacer otra cosa. Traten de usar la luz roja cuando quieren observar, una linterna roja, porque la luz roja es la menos dañina a nuestros ojos. Entonces, si queremos anotar una información y sale la luz blanca del celular, esa va a encandilar el ojo y, vamos a poder observar el cielo. O que se vayan también al campo, porque generalmente el campo es un lugar súper bueno porque no hay luminaria. Pero como te digo, en Chile, de hecho mi observatorio astronómico está repleto de polución lumínica, así que está súper complicado para observar. Esperemos que cambie la luminaria. De hecho, Chile está en un proyecto ahora de cambiar toda la luminaria, siguiendo los mismos ejemplos de México, pero es un tema de política, un tema de conciencia ambiental y que lamentablemente los poderosos, ¿cierto?, no han contaminado nuestro planeta y eso nos está perjudicando, no solamente el tema de luz, sino también otros problemas de aire y estamos viviendo en un planeta muy contaminado y eso tenemos que cambiar el switch, tenemos que usar las nuevas energías renovables, tenemos que tener esa reflexión porque contaminar es dañar y tenemos que prohibir eso. Así que los tips, siempre lugares oscuros, la luz roja, irse a la montaña, siempre vamos a tener un cielo un poquito oscuro para mirar, pero mirarlo muy oscuro, hay que ir a buscar lugares protegidos, que son los lugares oscuros que hay en diferentes partes del mundo. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que unirnos todo el mundo, profesional de astronomía, y que tenemos que unirnos para que el cielo sea más oscuro y que tampoco otras personas que están poniendo esos satelititos en el cielo, que son como miles, que van dando vueltas, también está contaminando el cielo, porque falta una política espacial para que tengamos, ¿cierto?, toda una igualdad y no tener problemas para observar el cielo. Eso. También tengo entendido que hay unas aplicaciones en el celular donde tú puedes consultar y te muestra qué lugares son apropiados para ir a observar el cielo, ¿no? Claro, exactamente. Otra cosa que me tenía a mí, pues, que leí que día, y era que cada vez las generaciones que vienen no se van a dar cuenta de cómo es la Vía Láctea. En lo personal, yo conocí la Vía Láctea prácticamente hace 5 años, porque yo vivía en una ciudad donde pues absolutamente todo es iluminado artificialmente, entonces es muy difícil ver este tipo de cosas. Por supuesto, cuando yo vi la Vía Láctea por primera vez, eso fue algo encantador, o sea, y cada vez quiero como visitar más lugares donde pueda observar este tipo de cielos y es maravilloso y ojalá pueda haber más gente que pueda ser testiga de este tipo de cielos, ojalá antes de que los acabemos de verdad. Claro. Cris, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Cómo determinan la composición de los elementos de las estrellas estando tan lejos? ¿La cromatografía tiene algo que ver? Saludos desde Argentina. En realidad, la cromatografía tiene... Miren, yo te voy a explicar un poquito. Cuando analizamos la luz de una estrella, claro, nosotros vemos luz nomás, pero si hacemos algo muy interesante de descomponer esa luz, en un espectroscopio va a salir esto. A ver, acá me está tomando un jugo. Esa zona, acá está. ¿Ven como unos códigos de barra? ¿Lo ven? Acá está. Ahí se ve. Así sale la luz de una estrella en un espectro, que se llama línea de absorción. Y obviamente por análisis químico de la Tierra uno va calibrando y saber qué elemento oscuro, elemento químico hay. Por ejemplo,
podría ser esta línea negra, puede ser una línea, por lo general siempre se marca bien la línea de hidrógeno, claro, porque la línea más, el elemento químico más abundante, entonces después te puede salir un espectro, otro elemento químico, puede ser la línea de calcio, la de magnesio y así. Entonces, descomponiendo la luz de estrella, te sale la línea de absorción y ahí vamos sabiendo qué elementos químicos tiene una estrella, ¿ya? Obviamente se ve fácil, pero usando modelos de laboratorio y calibraciones, uno va sabiendo qué longitud de onda tiene cada línea negra y así saber qué elementos químicos tiene una estrella. Con la espectroscopía nace la astrofísica a fines del año 1800. Y claro, con eso fue un papel importante porque pudimos saber qué elementos químicos hay una estrella, por ejemplo, en el Sol, por ejemplo, la línea, el helio se descubrió primero en el Sol y después se descubrió en la Tierra, que por eso se llama helio, viene del Sol. Entonces, gracias a la espectroscopía, al espectroscopio, podemos saber qué elementos químicos hay en el universo. Eso. Bien. Son como código bueno, ya no tenemos más preguntas. Bien, pues qué interesante todo esto que nos has contado el día de hoy, Paris. Y bueno, y cuéntanos ya para terminar, ¿cuál va a ser el futuro de nuestro observatorio que viene en el futuro? Bueno, ahora el observatorio es el que está en una etapa de reestructuración. Como yo me estoy acá en México, estoy en unos proyectos acá con la Sociedad Astronómica de Nuevo León, pero sin embargo igual estoy con alguna actividad en el observatorio la idea es tener una fundación, ya estamos hablando con autoridades y hay personas que ya están colaborando para que el observatorio se pueda atender, ya que ahora el tema de la pandemia está bajando un poquito, entonces hay mayor libertad para visitar algo, por ejemplo, visitar el observatorio Belki. El año pasado era muy difícil, pero ahora estamos con energía, con el grupo Guadael, que lo estoy reformando de nuevo, llegando con nuevos rostros, nuevas personas que también quieren ser parte del proyecto, así que estamos en eso y espero que todo funcione bien y podamos pronto hacer actividades para divulgar astronomía o invitar a las personas al observatorio a que pongan su ojito a los telescopios. Así que estamos bien esperanzados y espero que pronto tengamos actividades en el observatorio Elke. Bueno, Paris, mis mejores deseos con todos los proyectos que vayas a llevar a cabo, tanto en lo personal como en lo profesional. Te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros en esta noche y esperamos vernos otra vez a futuro en próximas charlas por acá. Sí, cuenten conmigo bueno. cuenten conmigo, así que ahora estamos más cerquita, Patricia, así que antes estábamos más lejos, ¿cierto? Así que cuenten conmigo, así que yo feliz y yo feliz de participar con ustedes y les felicito de verdad al grupo que tú estás participando, al grupo ACME, por esto, o sea, están divulgando algo súper interesante y de verdad de todo corazón, un abrazo muy gigante para todos ustedes y mis felicitaciones y mi agradecimiento por invitarme a compartir un poco de estrella a todos los que están escuchando. Muchas gracias, Patricia, de verdad, y te considero una gran amiga y hemos estado, ¿cierto?, en las buenas y las malas con el espacio, así que y te admiro mucho y espero que pronto podamos vernos y seguir compartiendo porque nos une el cielo y la astronomía, ¿cierto?, unió una amistad súper buena y eso se lo agradezco mucho y te lo agradezco a ti por todo lo que tú nos apoyaste en el Observatorio Elke y todavía la amistad va continuando, así que gracias y también al grupo ACME por todo lo que están haciendo, por la contribución que es fundamental divulgar la ciencia. Muchas gracias, París.
Entonces, nada, cielos abiertos para ti y para todos los observadores del espacio y del cielo. Para mañana, 7 de octubre, vamos a tener otro invitado, se llama Abner. Abner viene de México y va a estar con su charla mirando el cielo de nuestros antepasados. El cielo de nuestros antepasados. Entonces, los esperamos a la misma hora, a las 7 p.m. hora este. 6 de la tarde México, si no estoy mal. Sí. Y bueno, vamos a estar emitiendo el flyer de la presentación a lo largo de esta noche o del día de mañana en la mañana. Les esperamos para la próxima. Muchísimas gracias a las personas que enviaron sus preguntas, a los que se conectaron, a los que estuvieron acompañándonos en este ratico tan agradable con París. Una feliz noche, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, que sin él no hubiera sido posible esta transmisión. Un abrazo gigante. Feliz noche. Chao, Patrick.